Hola comunidad de Aprendiendo de Nuevo ADN. Es un gusto una vez más estar con ustedes en este espacio para todos nosotros y aprender un poco más. El día de hoy tengo un invitado súper especial, es conocido en el medio político también, a Vicente Tayano. Quiero contarles un poquito de con quién estoy hablando. Él nació el 18 de mayo del 80, es abogado de profesión, tiene una maestría en Derecho Penal. Actualmente ejerce su profesión en el estudio jurídico de Tayano y Asociados. Sin embargo, por muchos años ha trabajado también en el tema de la provincia como concejal, ha sido secretario municipal y asambleísta provincial y también exgerente de la ATM de Guayaquil. Listo, un gusto, Vicente, tenerte en este espacio y bueno, vamos a hablar un poco el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos los amigos y seguidores de ADN. Bueno, como ustedes conocen el formato, siempre estamos buscando la forma de llevar una enseñanza, algo que entregarles a ustedes, comunidad. Quisiera saber un poquito de Vicente, hablando de un poco la trayectoria. ¿Cómo llegó Vicente a estudiar Derecho? ¿Cómo fue su escuela? ¿Cómo fue su colegio? ¿Cómo se decidió llegar a Derecho y su formación en el trayecto? Un poquito vamos hablando de ese contexto. Bueno, sin duda alguna fue un tema de vocación. Siempre desde pequeño, no solo que me gustaba leer mucho, primero obviamente tiras cómicas, pero siempre me gustó debatir, argumentar. Y es un tema creo que tú lo llevas en la sangre y lo vas descubriendo. Sí, sin duda, es el ADN correcto y lo vas descubriendo ya con el tiempo. Yo estudié en el Liceo Naval, un colegio militar, y creo que allí aprendí a defender mis derechos. Estamos hablando que al principio en los 90 difícilmente tú podías discutir, solo tenías que hacer y obedecer. Y allí creo que fui entendiendo que tenía la vocación. Sin duda ya cuando llegué a tener que escoger mi especialidad fui sociales y decidí estudiar Derecho y estoy absolutamente seguro de que tomé una gran decisión y feliz con lo que hago. Y hablaste de que la lectura, la pasión desde muy joven. Sí, me gustó siempre leer. ¿Cómo uno llega a apasionarse por la lectura? ¿Cómo llega al derecho ahí? ¿Sabes qué? Creo que mis padres tuvieron mucho que ver. Y mis profesores también en la escuela. Yo estudié en la escuela en el San José de la Salle. Y siempre, pues obviamente había concursos, el libro leído y estas cosas y me gustaba participar. Y ese fue el momento, estoy hablando de que tenía 8 o 9 años, wow. Descubrí ese tema. Mis profesores tuvieron mucho que ver, sin duda mis padres también. Y ya luego, de hecho te das cuenta de que sin duda alguna el derecho, como en toda ciencia, es muy lógica, pero sin duda alguna te vas enamorando de la ley leyéndola, y no solo el código, sino también lo que escriben profesores, criterios sobre determinadas instituciones, y se hizo una práctica permanente en mi vida. Yo soy un lector, yo procuro todos los meses por lo menos un libro, y no solo de derecho, de historia, de deporte, de literatura, me gusta mucho. Hace algún tiempo también ahondando un poco en entender la palabra, creo que ha sido lo que más me ha costado, pero y el leer y el haber tenido esa cultura de lectura me ayudó muchísimo como estudiante del colegio, como estudiante universitario, ya cuando tuve la oportunidad de hacer mis posgrados, y es un poco lo que yo trato a mis alumnos también hoy que nuevamente tengo la oportunidad de ser catedrático, de inculcárselo. Y estábamos hablando fuera de cámara que ¿te apasiona el tema también de enseñar? ¿Eres profesor hoy en día también? Sí, he regresado, ahora soy profesor en posgrado. Siempre me gustó también, de hecho cuando estaba en la universidad tuve ahí mis primeros pininos siendo ayudante de cátedra de un par de profesores, y luego ya tuve la oportunidad de unos cuantos años ser profesor en Derecho Penal, que es en lo que yo hago práctica profesional, y nuevamente decidí regresar. Claro, decidí hacer un par de mis actividades políticas, proselitistas, he retomado el tema académico y creo que es importante. Uno en la vida tiene que devolverle a todos lo generoso. Mira, la vida es linda así como es difícil, pero sin duda alguna creo que hay que retribuirle, sobre todo a las generaciones presentes, lo que uno puede compartir, y eso lo haces desde la cátedra, ¿no? De la sabiduría. La enseñanza básicamente es compartir. Y así funcionaba en estos tiempos de Sócrates, Aristóteles, era un compartir, y en las generaciones los sabios eran los que compartían su mensaje, ¿no? Lo aprendido durante su experiencia a los más jóvenes. Y un poco funciona así la educación. Pero, ¿qué tú resaltas de la educación de antes, a la que tú tuviste, a la que te llevó a leer muchísimo, porque me mencionaste tus maestros, a la disciplina que tienes? ¿Qué rescatas de aquello que está faltando el día de hoy? Bueno, yo creo que los maestros tienen muchísimo que ver, porque en mi caso mis maestros supieron guiar el camino. Supieron, a mi juicio, sembrar. Y esa guía y esa siembra luego ya
te permite ir explorando. Claro, hoy creo que sin duda alguna la globalización nos ha llevado a vivir otro momento y esa globalización a través del internet te lleva a encontrar respuestas más rápido y obviamente tú simplemente con tu celular entras al que sabe todo, que es Google, y encuentras ciertos temas y muchas veces te acorta la brecha de leer, inclusive en algunos casos de ahondar en investigar. Pero sin duda alguna creo que ese es un desafío de la educación de este país, el fundamentar la importancia de investigar, la importancia de leer, y eso viene de la mano de quienes hacen cabeza de las instituciones educativas y fundamentalmente de los padres de familia, porque los padres juegan un rol importantísimo. Creo que, y comparto contigo la idea de que el maestro debe ser quien inspire al estudiante, y creo que ese es el rol de hoy día. Hoy en día creo que el rol de docente tiene que ser ese rol inspirador, más que el de transmitir la información, porque la información la consigue bastante fácil. Hoy en día cualquiera, el chat GPT, que es una tecnología que está... Pero creo que el rol del maestro que llegó a ti, ese que te inspiró a hacer las cosas que haces, y también dijiste algo importante, el tema del padre. Tus padres es una figura bastante imponente. Sí, ¿sabes qué? ¿Y cómo funcionó ese rol del padre? Mi padre también es abogado y como abogado creo que entendió la importancia en el ejercicio de su profesión de leer mucho, porque hoy tú tienes procesos digitales, tienes un expediente electrónico, pero al final del día terminas leyendo. Entonces mi papá cuando empezó a estudiar Derecho y ejercer su profesión leía unos librazos, los tomos. Y de hecho pasa, tú vas a la corte y tú tienes que leer el juicio. Yo creo que mi papi supo entender eso, lo encauzó y eso va solucionando. Mira, un buen proceso de aprendizaje sin duda alguna tiene guianza, pero también el saber despertar en los estudiantes sus talentos, la forma. El mundo cambió y la educación también se volvió más lúdica, se volvió menos formal. Y creo que quienes estamos haciendo educación, me incluyo porque soy maestro nuevamente, debemos entender eso, precisamente para encontrar cuál es el camino para que el mensaje camine. Y sin duda alguna, el no ser facilistas, porque estamos también viviendo en un mundo tan rápido en el que buscamos el camino más corto y regreso. Creo que ese es el papel que en la casa pesa mucho más. El esfuerzo. Sin duda alguna. Esa enseñanza es importante, entender que el éxito se construye con el esfuerzo. Esto es algo que quizás los jóvenes hoy en día no lo están viendo. Quizás como las redes sociales te venden una imagen tan de consíguelo muy rápido, consíguelo sencillo. Y creo que está olvidando el valor importante de trabajarlo todo con esfuerzo se consigue mejor. Y hay algo, ¿sabes qué? De hecho, y yo converso con mucha gente joven también por mi actividad, no política, sino la que hacemos socialmente. Y hay un chip de, ¿sabes qué? Este mundo se mueve y solo emprende. Y para emprender no necesitas estudiar. No es cierto. Tú necesitas formarte. Sin duda alguna es válido, es legítimo que tú no quieras tener un jefe, que tú quieras ser tu propio jefe y quieras emprender tu ruta. Pero sin duda alguna eso no implica que no tienes que formarte, eso no implica que no tienes que leer, no implica que no tienes que buscar acceder a educación universitaria o más aún de especialización. Yo creo que también es importante precisar eso y repito, la facilidad con la que tú tienes conceptos en el teléfono, en una tablet o en el mundo digital, llevan a veces a cortar ese proceso. Sí, hay algo buenísimo. Ese ejemplo que la gente toma, que es la excepción a la regla, de que no estudio o me salgo de la universidad, que podemos decir Steve Jobs, Bill Gates, Robert Kiyosaki, que es uno de los padres de aquello, ¿no? Pero son excepciones. Pero sin embargo, él sí estudió una carrera. Sí, claro, sí. Pero estas personas que se salieron de la universidad no perdieron el mayor requisito del emprendedor, que es seguirse formando. Ellos son ávidos lectores, ávidos investigadores. No es que simplemente me tiré la toalla de estudio, tuvieron ese requisito que es importante. El aprendizaje continuo, el aprendizaje eterno, ese aprendizaje que toda la vida debo seguir aprendiendo algo de valor. Y eso los volvió exitosos. O sea, definitivamente no es que dejaron de aprender o dejaron una carrera formal, pero siguieron aprendiendo durante toda su vida y siguen aprendiendo. Entendieron que eso es importantísimo. Y hablando un poquito, vamos un poco en el tema social político. No quiero entrar mucho en política, no es el tema del programa, pero participaste en su momento de la asamblea. ¿Qué consideras tú que puede hacer políticamente un gobierno, un Estado, en la educación para seguirla transformando? Bueno, sin duda alguna la asamblea puede hacer mucho y puede precisamente desde la legislación no solo garantizar el acceso a que todos vayan desde la palabra muerta, creo yo, a estudiar, sino también a romper esas trabas que siguen limitando, por ejemplo, el acceso a la formación universitaria, que exista
la obligatoriedad del Estado de asignar recursos para no solo invertir en infraestructura, sino en tecnología, y lo vivimos en la pandemia. Mira, cuando necesitamos pasar a un modelo digital, ni siquiera hablemos de la dificultad en cuanto a la brecha de quien tenía en su casa no internet. Las unidades educativas no estaban preparadas para poder pasar a esa modalidad. Muchos estaban enterando que existía la posibilidad de por una videoconferencia o telemáticamente dictar una clase o recibir una capacitación. ¿Sí escuchaban del Zoom? Sí, sin duda alguna pasaba. De hecho, yo estaba en el Congreso y había muchos compañeros legisladores, claro, algunos avanzados en edad, que les costaba muchísimo el poder utilizar la tecnología para poder debatir, y estábamos discutiendo en ese momento decisiones importantísimas para el país en tema laboral, por ejemplo, en tema económico, en tema tributario, por el golpe de la pandemia. Desde la Asamblea, sin duda alguna, se pueden hacer muchas cosas. Lamentablemente, ha sido siempre malentendida y termina siendo una plataforma de discusión inerte, como lo que está pasando en el país. Mira, yo en ese tema, yo estoy convencido que para que las cosas mejoren, hablemos de la educación, nosotros tenemos que escribir una hoja de ruta primero, tenemos que ponernos de acuerdo en qué hacer, qué queremos en educación, en economía, en todo, y después de eso pensar en quién es la persona, quién es el binomio, quién es el presidente, quién es el alcalde, no importa. Y eso creo que se tiene que convertir hoy en el gran desafío de la clase política del Ecuador. No importa ni tu filiación, ni tu ideología, ni tu color. Hay que escribir una hoja de ruta, y ahí sí mira que, como lo que estamos haciendo ahora, los ciudadanos, los educadores, podemos guiar esa discusión, que yo no creo que hay otro camino que nazca desde la ciudadanía. La política ha demostrado que está fracasada, la política ha demostrado que está desconectada de la realidad que vivimos, mira, en el metro cuadrado del que vives tú, del que vive la persona que nos está viendo, del que vivo yo. Y los ciudadanos sí podemos ejercer ese rol de encauzar y exigir mínimos, una propuesta que resuelva los problemas importantes: seguridad, generación de trabajo, educación, salud y acceso a tecnología. No hay que descubrir el agua tibia, ni tampoco podemos intentar resolver al Ecuador en una sola discusión, pero yo creo que es posible, y ese debe ser el desafío de la clase política y también de la ciudadanía. Que todos sintamos que es el bien común, ¿no? Es que allá vamos. Es el bien común, es para todos, generar cambios. Yo desde mi trinchera, como hablamos acá, desde la trinchera, desde la educación, creo que definitivamente es ese eje transformador, y estamos haciendo lo que Dios nos permite hacer para alcanzar ser esa voz, ser ese ruido que tú mencionas. A ver si la clase política escucha, ¿no? De que hay cosas prioritarias que discutir, y para mí siempre la educación es un punto importante a resaltar. Y mira, hay mucho que hacer, porque a partir de la educación vamos a empezar a reconstruir la sociedad. Porque hoy no solo estás perdiendo valores, sino que esa falta de preparación, esa falta de entender que el esfuerzo y que la educación van a ser un camino, van a ser también una escalera más a que tú puedas cumplir tus sueños, a vivir mejor inclusive, cada vez se está desentendiendo. Y yo creo que los educadores deben de entender ese rol, de que es momento de repensar la educación desde cómo llega, como lo que tú estás haciendo en este momento, para que se integren todos. Y si tú no integras a la familia, o al papá o a la mamá o a alguien, difícilmente tú vas a tener un buen partner que empuje lo que tú estás haciendo en el aula o en la institución. Que eso exactamente es, porque esto es un trabajo, aquí nos involucramos los educadores con todas sus especialidades, el padre de familia, con quien es el que realmente forma en primer lugar. Sin duda alguna. Y la sociedad, política, educativas, etcétera, que formamos todo, y el estudiante que termina siendo el eje, ¿no? El principal protagonista de este proceso de transformación. Hay un ejemplo claro que quiero dejar acá con nuestros amigos, es que una sociedad como Finlandia hoy se la reconoce como una potencia educativa, pero hace unos 100 años atrás era un país en crisis. Y Finlandia no tiene recursos como lo tiene Ecuador. Es un país nórdico de Europa muy frío, o sea, donde hay minerales, pero es muy frío. No hay lo que tenemos acá. Tú tiras una pepa de lo que sea, sí, y tenemos... Ellos tuvieron que repensar justamente, pero como tú dijiste, una hoja de ruta, donde todos se entienden. O sea, queremos llegar hacia tal lugar. Y la transformación educativa, claro, eso no dura un gobierno, no duran 4 periodos lectivos. Y sabes que, y lo discutimos mucho en la Asamblea, yo fui legislador del año 2017 hasta el año 2020. Mi periodo era hasta el 21, yo renuncié un año antes porque no estaba a gusto con lo que estaba pasando en ese momento en el país y en la política nacional. Y de hecho trabajamos mucho en intentar de que el rol se repiense desde lo que legislativamente podíamos hacer,
precisamente para eso, para tener una estructura que permita repensar el modelo educativo y no solo desde la boca, decir que todos puedan tener la posibilidad de acceder. Y yo creo que también que hay un tema importante que el sistema educativo tiene que entender. Es la situación real del educador, porque la primera línea en el proceso educativo es el maestro. Y un maestro que no solo tiene que estar bien remunerado, que eso es una discusión aparte, un maestro que verdaderamente esté motivado, llame y entienda lo que tiene que hacer, cuál es su rol. Valorizado. Claro, porque es un ser humano que también tiene vida, que también tiene problemas, que también tiene preocupaciones, que también es aspiracional. Yo creo que la educación de este país se va a transformar cuando entendamos que en primera línea, así como los médicos en la pandemia, el maestro es la primera línea para que ese mensaje llegue, para que el mensaje llegue, para sembrar bien en el joven. Y es importante pensarlo, pero si tú miras al maestro en el mundo público, está olvidado, con luchas históricas por si quiera ser mejor pagado. En el mundo privado, la lucha es tratar de poder especializarse y tener una maestría hasta para ser mejor y hasta poder tener una mejor oportunidad. Yo creo que hay que pensar también en él. Si queremos que la educación en este país cambie, tenemos que empezar por los educadores. Y mira que esto es fundamental, este mensaje. Parte de lo que pasó en Finlandia es que el docente comenzó a trabajarse socialmente de tal manera que esa jerarquía, ese reconocimiento de la ciudadanía llega a tal punto que lo comparan con un doctor. Cuando ven a un maestro en Finlandia, ven la figura social, esa admiración social es como decir, estás hablando con un doctor. Básicamente porque en Finlandia tienen alrededor de 2 maestrías promedio, hasta doctorados, y realmente es una profesión de alto valor. Pero también de admiración social, que es algo que debemos construir en Latinoamérica, no solamente Ecuador. Latinoamérica tiene un gran desafío, pero hablando de política, este programa lo van a ver hispanohablantes, así que también es un desafío para Latinoamérica, para la región puntual, de que podamos revalorizar a este docente, a este ser humano que entrega, si bien es cierto, el que se mete educador es porque tiene algo que enseñar, y bueno, al menos el aplauso de la ciudadanía es importante, reconocimiento público, pero también que la sociedad en general, desde la política se pueda hacer algo, desde la ciudadanía, desde los padres de familia, entender que este rol docente es importante ser revalorizado para poder transmitir esa energía al menos, de que decir, me levanto, me esfuerzo y voy a dar todo lo que puedo dar para levantar una generación, porque básicamente ese es el rol del educador, levantar la generación. Sí, definitivamente. Imagínate tú, y ahí los padres, volvemos a los padres, juegan un papel importantísimo, porque muchas veces no te tienes que dejar de nadie, si el profesor no es tu papá, no puede pasar esto. Yo creo que también esa delgada línea entre la disciplina y las libertades cada vez se está diluyendo mucho más, ¿no? Y eso también hay que repensarlo. Mira, el repensar... ¿Cómo se hace eso? A ver, sin duda alguna es una... A ver, vamos a hablar tal vez un poco yendo más allá en lo que tú conoces mejor que yo, pero sin duda alguna, ahí sí la línea directiva tiene un rol fundamental en cuanto a que las líneas queden claras y darle las garantías a este profesor para que pueda hacer lo que la filosofía de la unidad educativa está mandando en ese momento y tenga la respetabilidad, no desde la imposición, no inclusive sin duda alguna, desde los acuerdos, y los padres juegan un papel importante. La autoridad en ese momento es el maestro, y el maestro tiene que ser eso, un maestro que te guíe, que te enseñe. Yo recuerdo con mucho cariño maestros míos, literal los llamo maestros de la escuela, maestros del colegio y también maestros de las aulas universitarias, que verdaderamente no solo me nutrieron de conocimiento, y los más duros, recuerdo los más duros, pero y sin duda por el esfuerzo, pero al final ese espacio que se daban para compartir una experiencia, para guiar o para resolver algo más allá del deber. Yo creo que eso también marcó muchísimo. Y es algo que tenemos que, no digo rescatar, porque no es que se ha perdido del todo, pero tenemos que darle el espacio que merece dentro de todo lo que implica educar. Que creo que eso es parte fundamental hoy en día. Dentro de un modelo particular que en la institución en la que ejerzo, trabajamos algo que se llama vida, y dentro de esa vida son componentes de 4 pilares, y el primero habla de valores. Porque hemos llegado a un nivel de tanta información en la que el ser humano posee toda esta información, pero se ha olvidado mucho de ser humano. Se ha olvidado mucho de ser un humano, de compartir en valores. Hablando de política, justamente. Bueno, tengo una serie, hablando de la persona que nos gobernó hace tiempo atrás, una serie de títulos y honoris causa, y no falta preparación, pero creo que falta un poquito más de valores, un poquito más de ser, bueno, la honestidad, la integridad,
lo que tenía el maestro. Cuando tú veías un maestro tiempo atrás, tú nos hablabas, tú veías una figura muy imponente, no imponente, una figura representativa de autoridad, en todo el sentido de la palabra, pero la autoridad es eso, ¿no? De que represento yo por mi forma de vivir, mi forma de hacer, lo que yo digo lo hago. Eso es un poco lo que tiene que vivirse también, entiendo yo, desde la educación, que los maestros puedan volver a tener esta esencia de compartir valores desde la vivencia. Si hay que parar la clase para compartir una problemática puntual, paramos, porque esta información te va a servir más. Yo me acuerdo de una experiencia, te la cuento aquí y le cuento a nuestro público, a nuestra audiencia. Yo me acuerdo de una maestra que nos daba business, que era negocios en inglés, ya en tercero de bachillerato. Mi padre nunca me ha enseñado a hacer una corbata. Y algunos compañeros tampoco. Pero ese día la clase de business se paró, nos hizo llevar una corbata y nos enseñó a hacer nudos. Una maestra. Y recuerdo también que hasta hoy en día en mi vida profesional, y aparte de los consejos que nos daba, era abogada también de profesión, unos consejos así de tener cuidado con las novias, ¿no? Cuidarnos, como abogada que era. Pero bueno, me acuerdo todavía esos temas, ¿no? Ella paraba su clase, muy importante, de business, y nos daba estos ejemplos, ¿no? Mira, la corbata. Y efectivamente, uno que tiene profesión y tiene que estar, cierta vestimenta tiene que usar de vez en cuando, me sirve mucho más que quizás un contenido particular. No sé si alguna experiencia así te pasó. Claro, sin duda alguna, en la universidad había clases en las que obviamente el profesor exigía que tú llegues con tu terno y si no podías entrar y había gente que podía pagarlo y gente que no podía pagarlo. Y había un profesor muy exigente, ¿no? Y después de eso, la clase siguiente, algunos que se habían quedado afuera, yo actué de abogado, los que se habían quedado afuera, conversamos con el que venía, y él nos hizo entender algo, mira, no importa si lo que tú llevas es caro o no es caro, pero nos hizo entender la importancia de la presencia. Usted tiene que estar bien tenidito siempre, bien puesto siempre, porque es una señal de respeto primero hacia usted. No importa si lo que lleva encima cuesta o no cuesta mucho, pero importa cómo usted se va a sentir, y mientras usted esté bien, va a estar bien. Y hay mucha gente que hasta el día de hoy lo comenta, ¿no? En reuniones sociales, alguno llega más emperifollado que otro, no importa, estás bien tenidito, siéntete bien. Y es algo que a muchos se nos quedó allí. Y sabes que aprovecho la conversación porque yo creo que, y quiero trasladarte un poco la inquietud porque tú estás del otro lado, creo que también hay un tema que es importante en cuanto a cómo tú accedes a educación, porque hoy y cada vez más la situación económica se complica más y hay gente que dice, a ver, yo solo opto por la educación pública porque es la que puedo pagar, porque la privada es muy cara o la que no es cara es mala. ¿Qué tan cierto es eso? Yo creería que más allá del tema de si es caro o barato, yo creo que todo el que está en la educación está haciendo un trabajo. Está haciendo un trabajo. Ahora, dependiendo los montos o la educación pública, la carencia de la falta de recursos quizás pueda ser una problemática, los recursos tecnológicos principalmente, pero creo que la avidez del docente es algo importante. Y esto es un tema que el padre de familia debe tomarse el tiempo, porque al final está juzgando solamente lo que pasa, lo que puedo ver, lo que mis ojos pueden ver en la infraestructura, pero no está mirando el valor más importante de la educación, que es el rol del maestro. Quizás solamente está juzgando por lo que ve, pero no está conversando con el maestro. Eso quizás antes sí era más común, que el maestro y el padre de familia tenían una relación como que más cordial y se tomaban el tiempo de conversar y conocerse un poco más profundo. Yo creería que eso sí es importante rescatar. Pero ahora, sí hay ventajas en el tema de una particular que tiene una infraestructura más completa, que puede remunerar mejor, creo que sí hay una ventaja. Pero no voy a descatimar, no voy a dejar de lado el tema de que en cualquier lugar puedo encontrar talento de valor. Justamente los maestros son talento de valor en cualquier situación, con ciertas características diferentes, en todos lados, creativos. Nosotros hacemos puntualmente pruebas a todo el perfil docente y todos los maestros tienen que hacer pruebas para ingreso, pero todos los maestros tienen una característica que les salen en sus evaluaciones psicológicas, que son creativos. Ah, mira tú. Es y claro, los psicólogos podrán concordar cuando hacen pruebas de este tipo. No a todos, pero en los maestros hay esta característica. Y la creatividad te vuelve recursivo y te vuelve productivo cuando dejas fluir. Y aquí es algo que yo soy una crítica al sistema público. Cuando hay un sistema tan rígido de la estructura ministerial que no te deja fluir, que no te deja no improvisar, sino te deja crear, y dentro de eso va a haber cierta improvisación en ciertas cosas, el maestro dice, bueno, ya que me digan lo que tengo que hacer, pues no. Creo que eso también es parte de un sistema educativo que pueda funcionar bien
y que pueda ser sostenible, en la que se le dé el empoderamiento a cada maestro y decir, yo confío en ti, vamos a supervisar que vayas superando tus retos, pero toma el desafío tú también. Yo no te voy a decir todo lo que tienes que hacer, voy a decir cuáles son las metas a lograr y sigamos adelante. Porque como te digo nuevamente, el perfil, uno de los grandes requisitos o grandes ventajas que tiene un docente de vocación es que es muy creativo. Entonces va a encontrar las respuestas a su aula, porque cada aula termina siendo un experimento, cada aula termina siendo un laboratorio, que estamos trabajando con estas mentes, ¿no? Y hacerlas lúcidas y hacerlas... Claro, y no todos tienen el mismo talento, la misma rapidez para poder reaccionar en determinada situación. Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo eso siempre lo he identificado en la cátedra y ahora un poco trato de aquello, ¿no? de poder meterme en esa onda de que todo sea más dinámico y ver cómo voy creando espacios para que el aprendizaje fluya más rápido, ¿no? Y a veces es más complejo cuando tú estás con un auditorio más joven o de gente, de niños, de adolescentes, porque captar esa atención es mucho más difícil que con un profesional. Y eso sí lo hablamos, que la atención ahora las redes sociales es un gran desafío para la educación hoy. Es un gran desafío en las redes sociales porque han creado otra dinámica del cerebro mismo. El cerebro ha ido evolucionando. Los niños pequeños tienen un nivel de déficit de atención que ya preocupa a los psicólogos. El TikTok, pues aquí van a ver siempre que hablo de TikTok, yo no utilizo TikTok, porque es una herramienta, o es una plataforma que distrae mucho la cabeza, el cerebro. Por sí a los adultos que tenemos más autocontrol, nos cuesta a veces despegarnos un poco. A un pequeño, pues que está en desarrollo su cerebro, la autorregulación está en proceso, pues eso es algo peligrosísimo. Entonces no lo recomiendo. Porque puede ser también un factor de distracción. Sin duda yo creo que nunca vas a poder limitar el acceso al conocimiento o a la tecnología o a una plataforma o a una app, pero sí yo creo que deben existir limitaciones y filtros porque te puedes enganchar en cosas mucho más rápidas que te llevan de lo que verdaderamente tú estás buscando en ese momento, en el ciberuniverso, por ponerlo de alguna manera. Ese rol el padre es fundamental. Al menos yo soy padre de 3, y no parece, a veces. ¿No? Sí, está. Soy padre de 3. Mi hija mayor y mi segunda hija, lo que tratamos es que el contenido es supervisado y limitado. Tiene temporizadores y sabemos que no pueden tener redes sociales todavía, no tienen edad. Y tratamos de controlar, porque claro, yo no la puedo aislar de un mundo. Pero sí puedes establecer parámetros. Claro, me parece fabuloso, porque a veces en esta vida tan rápida que vivimos, y te lo digo, yo no soy padre todavía, pero veo amigos míos que, ¿sabes qué? Toma, llegamos, ahí está la tablet, y lo tienes tranquilo, o le dan el teléfono, y lo tienes perdido. Entonces, una forma de distraerlo. Yo creo que sí, en educación la tecnología es un pilar fundamental, tú lo conoces, pero yo creo que esas regulaciones son fundamentales. Yo antes de cerrar quisiera, no sé si nos puedas contar un poco la experiencia que fuimos hablando de niño. ¿Cómo era la niñez de Vicente? ¿Cuál era lo que más recuerda de su niñez? ¿Sabes qué? Una niñez súper chévere. Yo crecí en Sauce 7, jugábamos muchísimo pelota. Sauce 7 era un barrio que tenía parqueaderos, ¿no? Entonces, usualmente en la tarde la gente estaba trabajando, jugábamos pelota a 3 de la tarde. Me refiero en vacaciones, ¿no? Yo estaba en clases los viernes, los sábados. Entonces nos mandamos a hacer unos arcos de palo. Los tenemos guardados ahí en un parque, después los encadenamos porque nos robaron una vez los arcos. Y lo sacábamos, jugué bastante pelota. Mis panas no me creen que yo era pelotero. Dejé de jugar fútbol cuando me rompí el tobillo hace algunos años. Y súper chévere, aprendí muchas cosas, conocí mucho de cosas que yo no las veía ni las veía en mi casa. Pero cuando tú conversas y te metes con el amigo, el vecinito, te vas dando cuenta que tú eres privilegiado. Yo lo puedo decir gracias a Dios así, que más allá que a veces uno se queja por cosas, aprendí a valorar desde pequeño gracias a eso. Y tuve una niña súper chévere, buenos amigos de la escuela que todavía por ahí nos frecuentamos mucho. Y de hecho mis mejores amigos, mis amigos de la vida los hice en mi barrio, ¿no? Luego ya me fui al colegio militar, aprendí ya disciplina, otras cosas. Pero yo creo que tuve una niñez muy bonita, indistintamente de las cosas que iban pasando en la familia. Mis papis por allí se divorciaron. Pero son cosas que a veces tú no las entiendes. Yo entiendo por qué pasaron muchas cosas. Pero te puedo decir que tuve una niñez feliz. Gracias a Dios tengo bonitos recuerdos. No te puedo decir que tengo algo así, chuta, me preocupa, me traumé, como pasa ahora. No había tanto bullying.
Uno se hacía bullying. Claro, pero seguramente también la fluidez de la información, el internet no existía, al menos no había acceso a aquello, pero lo recuerdo con mucha alegría. Y quizás estábamos como más relajados sin tantas redes sociales. Claro, vivías live, no había teléfono, pues yo me aprendía los números de mis amigos, yo me acuerdo que el teléfono en mi casa daba vueltas con un disco, pues, ¿no? Y me sabían, yo no me sé el número de nadie, o sea, el duras penas el mío, y creo que el de mi mamá y el de mi papá, te lo prometo, lo buscas y te vuelves un poco más fácil, pero yo me sabía los teléfonos de todos, y era parte hasta para la conquista, pues tenías que batir, te llama la chica y te contestaba el papá, o estabas hablando con la mamá, te estoy oyendo, cierra, tienes 10 minutos, o sea, era otra cosa, yo creo que cada etapa de la vida tiene lo suyo, y te puedo decir que la niñez y la adolescencia fueron chéveres. Bueno, esto ha sido un espacio, yo quiero agradecerte, Vicente, por darte la oportunidad de compartir con nosotros y con nuestra audiencia en este día. Ha sido para mí una conversación bastante amena y conversar un poquito de la experiencia de la formación, de la educación, de la asamblea también, el rol que se ha venido haciendo y lo que hay todavía que por hacer en educación. Esto ha sido todo el día de hoy en ADN, nos estamos viendo pronto.